compañera Esperanza Muñoz, quien a esta hora de la mañana pues nos va a ampliar un poco el panorama acerca de la evaluación de desempeño. Compañera Esperanza, muy buenos días. Muy buenos días, Diana, para ti, para la mesa de trabajo, igual para toda la comunidad educativa que sabemos nos está sintonizando cada 8 días. Sí, hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante que es la evaluación de desempeño, toda vez que en el magisterio caucano hoy hay también docentes que apenas han ingresado a esta carrera y desconocen mucho de esa mecánica de lo que es la evaluación de desempeño. Así es, compañera, pues estamos bastante atentos y pendientes acerca de este importante tema para todos nosotros, maestros y maestras, así que entremos en materia y hablemos acerca de cuáles son las normas que debemos tener presentes sobre el proceso de evaluación de desempeño. Bueno, la normatividad, digamos, que todo docente que ha ingresado a la carrera, que ya tiene derechos de carrera, pero aquellos que apenas van a entrar en ese proceso de evaluación de desempeño, sobre todo para ellos, es necesario y que es necesaria tenerla presente, pues el principio es el decreto ley, ¿no? El decreto ley 1278, que es el que nos rige, digamos. Y ahí hay varios artículos que es necesario, el decreto ley 1278-2002, ¿no? Y ahí hay varios artículos que es necesario tenerlos presentes. Está el artículo 24 en su literal B, porque habla de algunas causales de exclusión del escalafón, y entre esos pues habla de la evaluación de desempeño, porque recordemos que esta evaluación es una evaluación sanción, lastimosamente. También hay que tener en cuenta los artículos 26 al 30, porque son artículos que nos hablen de cuáles son las evaluaciones, qué tipo de evaluaciones son las que nos sometemos los docentes del 1278, y obviamente los artículos 32 al 34 de ese decreto ley, que habla específicamente de lo que es la evaluación de desempeño. Pero también hay que tener en cuenta el decreto 3782 de 2007, que es el decreto que reglamenta la evaluación de desempeño para los docentes 1278. Igualmente, el decreto 1075 de 2015, que es el decreto decreto único reglamentario que es del sector educativo, que es el que compila todas estas normas. Y para el caso del Cauca, pues es necesario tener en cuenta el acto administrativo que se expidió a principios de este año, que es la resolución 00066 de enero de 2021, porque es ahí donde usted, docente, va a encontrar, entre otros aspectos, quiénes son los responsables de evaluación, cuáles son los procedimientos que se van a llevar durante todo el año y el cronograma que se debe tener en cuenta para propósitos no solamente de aplicar la evaluación de desempeño, sino para todo ese proceso, porque es un elemento. Recordemos que la evaluación de desempeño es un proceso que se realiza durante todo el año lectivo. También existen obviamente algunas directivas y guías del Ministerio de Educación que nos sirven para poder saber qué elementos debo tener en cuenta y cómo desarrollar esos elementos cuando ya pues me encuentro en el momento específico de presentar mi evaluación de desempeño. Compañera, ya nos habías enunciado que en el 1278 está también especificado acerca de qué es la evaluación de desempeño, pero me gustaría que la reivindiquemos y la recordemos en este espacio. ¿Y cuál es su objetivo también? Bueno, digamos que la evaluación de desempeño es una de las 3 evaluaciones pues, que nos aplican a los docentes 1278, ¿no? Porque también está la evaluación de periodo de pruebas y la evaluación de competencias, que es la que nos ayuda, digamos, entre comillas, a ascender o a reubicar en el escalafón, ¿no? Entonces, la evaluación de desempeño es una de estas 3 evaluaciones, y donde se pondera, digamos, el grado de cumplimiento y también de las funciones y responsabilidades que tiene el docente frente al cargo para el cual fue, digamos, nombrado, ¿sí? Y el cargo que él desempeña dentro de la institución educativa, bien sea como docente o bien sea como directivo docente. Esta evaluación, digamos que mide el grado de compromiso, ¿no?, que tiene el docente con la institución educativa y las apuestas que ésta tiene en el marco del plan de mejoramiento institucional. Por lo tanto, es un proceso, como ya lo decíamos al inicio, es sistemático, es permanente, no es la evaluación al final del año, es la evaluación durante todo el año. Es integrado a la actividad que yo realizo como docente o como directivo docente, ¿no? La evaluación de desempeño no es, por lo tanto, un medio de coerción
donde se hace una especie pues de checklist y entonces mire a ver si yo hice esto, lo que hice y lo que no hice, no es una cosa de checklist, ¿no? De eso no se trata, sino que es un proceso concertado además entre el docente y el directivo docente. Por eso para ello es necesario tener en cuenta el momento en que me realizan la evaluación de desempeño y el contexto donde estoy aplicando esa evaluación de desempeño. Por lo tanto, como ya lo decía al comienzo, uno de los objetivos es identificar las fortalezas, pero también esas debilidades que incidan sobre el desempeño del docente, ¿no? Ese es como uno de los objetivos. Compañera Esperanza, ¿a quiénes se les aplica? Y lo más importante, de pronto, ¿qué sucede si un docente es mal valorado? Bueno, la evaluación de desempeño se les aplica a los docentes y directivos docentes que se rigen pues por este Estatuto 1278 y que ya han laborado en la institución educativa en un periodo igual o superior a 3 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo les decía, la evaluación de desempeño es un proceso permanente y que prácticamente valora todo el trabajo que ha hecho el educador, en este caso el docente, también el directivo docente durante todo el proceso del año lectivo. Pero puede darse el caso que un docente llegó no desde el comienzo del año lectivo, sino a la mitad de ese proceso del año lectivo. Entonces, la norma es clara en ese sentido y dice, tenemos derecho a que nos evalúen siempre y cuando tengamos 3 meses o más de 3 meses en esa institución educativa. Ahora, ¿qué pasa si un docente es mal valorado? Ese docente es mal valorado, pues que fue mal valorado, que obtuvo una calificación de menos de 6, ¿sí? De 5.9, o que tuvo una calificación que él cree que no es la adecuada, que no es la pertinente, ¿sí? Porque él considera que desarrolló durante todo el año un trabajo que ayudó en ese plan de mejoramiento institucional y a afianzar ese proyecto de educación institucional, y él considera que esa calificación no es justa, pues él también puede interponer un recurso de reposición, pero en subsidio de apelación. Y entonces, el recurso de reposición se interpone ante quien valoró, ante su superior inmediato, que en este caso es el rector, quien fue quien lo valoró y quien debe ser el que debe valorar, ¿no? Esa evaluación. No es el coordinador, no es el jefe de núcleo, es su el superior inmediato, que en este caso es el rector. Y en subsidio de apelación es ante el superior jerárquico del rector, que tampoco es el jefe de núcleo como muchos piensan. En este caso, el superior jerárquico, el rector, es la Secretaría de Educación y esta designará quién va a ser el que lo vaya a valorar al directivo docente, ¿no? Para ello, pues es necesario, compañeros, mirar la resolución que yo les citaba arriba, la 00066 de enero de este año, porque ahí están estipuladas las fechas para saber hasta cuándo tengo tiempo para interponer este recurso. Porque recuerden que se tiene solamente hasta 5 días, y cuando hablamos de días en derecho, pues son hábiles, siguientes a la notificación, en este caso, pues de lo que fue mi calificación de la evaluación. Yo tengo 5 días después de haber sido calificado. Hábiles, siguientes, es decir, si yo fui valorada el día de ayer, viernes, yo tengo a partir del lunes 5 días para poder interponer este recurso de reposición en subsidio de apelación. Compañera, creo que nos queda más o menos minuto y medio para responderle a nuestros compañeros qué es la recusación y qué tiene que ver con la evaluación de desempeño. Bueno, digamos que la recusación es una figura jurídica que tiene como objetivo, pues, procurar la imparcialidad dentro de un proceso. En este caso, pues, dentro del proceso de la evaluación de desempeño. ¿Qué quiere decir? Que ese proceso no esté atravesado por situaciones externas o internas y que pueden terminar afectando los derechos del evaluado, ¿sí? Y voy a poner el caso. No se ha dado mucho y se viene dando, sobre todo en estos tiempos del regreso a la presencialidad, ambientes laborales que no son adecuados y eso generan encuentros, contradicciones entre el rector y el docente.
En esos casos, compañeros, cuando esos ambientes laborales se han venido viendo afectados durante el año escolar y yo siento que al final mi evaluación no va a ser calificada con objetividad, con imparcialidad, yo puedo acudir a esa figura de la recusación. Pero claro, tengo que hacerlo antes de que sea evaluada. No puede ser después de que yo haya sido evaluada, ¿no? Entonces, el docente y el directivo docente podrá recusar a su evaluador ante su superior jerárquico, ¿no? Pues ante el superior jerárquico de este. Y a quien le expresará, obviamente, por escrito, pues cuál es la causal que él considera que debe interponer para hacer uso de esa figura de la recusación, la causal aducida, pues, explicando en ella, pues, cuáles son las razones en que se fundamenta el decir yo por qué no quiero que sea mi rector el que me califique. La decisión, pues, será adoptada mediante un acto administrativo porque él debe solicitarla y se lo decidirán a través de un acto administrativo debidamente motivado dentro de los 5 días hábiles siguientes al que la solicita. Compañera Esperanza, muchísimas gracias por la ampliación de toda esa información que sin duda alguna es importante para todos nuestros colegas, maestros y maestras. Claro, Dianita, saludos a todos. Gracias. 8:43 de la mañana, continuamos y ya viene el informe sindical, así que no se desconecten. Sintonizas la radiorevista Pandora del SUTEC. Gracias por escucharnos, por escucharnos. La actualidad política,